A ver, ¿cómo descubriste qué camino querías tomar? A ver, la forma en la que llegó al tarot a mi vida fue también especial, ¿no? Siempre pasan cosas especiales en la vida, ¿no? Y hay que verlas desde ese lado. Bueno, pues yo meditaba, ¿no? Había encontrado en el despertar espiritual. Hay una fase también que es la noche oscura del alma, y yo pasé como un año en noche oscura del alma. Fue justo después de tener a nuestro hijo, Julián, que bueno, pues había engordado 20 kilos. Bueno, era como el momento más maravilloso de mi vida, porque había sido madre y era algo como que había tenido muchas expectativas. Yo sabía que sería madre en algún momento de mi vida, ¿no? Y estaba ocurriendo. Fue como súper maravilloso. Además, la lactancia, la infancia y todo esto del bebé lo llevaba genial, o sea, fue como súper guay. Pero por otro lado, estaba viviendo como de los peores momentos, llámalo a lo mejor depresión postparto o lo que fuera, porque pues eso, había engordado mucho, no tenía trabajo, no tenía propósito. Sí, ya estaba yo metida en el rollo de la información y demás, pero no tenía un tal. Entonces yo me agarré, y esa era la noche oscura del alma, como te digo, ¿no? Estaba como muy oscuro todo. Por una parte estaba muy luminosa de mi hijo recién nacido, y por otro lado estaba yo misma, yo qué era yo, dónde estaba yo, no tenía nada que hacer, no tenía propósito, no tenía nada. Y ahí fue como un clic también en la cabeza que me hice, y pues, me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué madre quiero yo ser? No fue como, ¿qué madre quiero yo ser? Y como que me disocié de mí misma y me vi a mí misma y dije, eso hay que cambiarlo, hay que solucionar, ¿no? Así que me busqué como mi primer propósito, o un propósito, que era aprobar lo de vigilante de seguridad. ¿Qué pasa? Pues que tenía que perder por lo menos 20 kilos, porque había pruebas físicas, había un examen, tenía que estudiar, tenía que entrenar, tenía que tal. Y recuerdo que eran principios de año, así que bueno, tengo un año entero para ponerme a hacer esto. Y en eso me centré, en eso me focalicé, aplicando todas las técnicas de las que aprendí. Es decir, meditaba, hacía deporte, escuchaba mantras, hacía afirmaciones positivas, intentaba tener sueños lúcidos, tenía un diario de sueños. O sea, es como que empecé a aplicar todas las técnicas espirituales del ser, del no sé qué, las empecé a aplicar a mi vida, y fue como fue funcionando todo, ¿no? Entonces logré el objetivo, logré adelgazar, logré aprobar el examen, logré salir de ahí, ¿no? Ya empecé a trabajar, otro trabajo, esto, lo otro, ya tenía otras cosas. Y en una de esas, que estaba yo ya en esa etapa zen, buena, ¿no? En esa etapa en la que ya había conseguido logros, había salido de la depresión, de todo, fue cuando un día meditando, me ha pasado pocas veces, pero algunas me ha pasado, en las que conseguí tener como una conexión especial, un estado alterado de conciencia, ¿vale? Logré, sin tomarme nada ni nada, tener un estado alterado de conciencia en el que me habló una voz, me enseñó imagen, y básicamente yo pues no tuve miedo y como que me dejé llevar, ¿no? Escuché una voz en la cabeza que me hablaba y me decía que era mi yo superior y que me iba a enseñar un poco las cosas. Yo vi como un árbol, unas ramificaciones, digo un árbol, pero en realidad eran como raíces, ramificaciones, como en color violeta, como sonido de como energía, ¿no? Saliendo de ahí. Y la voz en mi cabeza me iba diciendo que eso eran las almas, que eso era como el entramado de almas, ¿no? Y entonces me fue echando para atrás y la estructura fue cogiendo forma y eran como setas unidas unas a otras. Y me decía, estos somos nosotros, los yo superior, ¿no? Porque el yo superior es como un conglomerado de almas. Y luego iba echando como para atrás, ¿no? Y eso se unía en otra forma y decía, y esto es todavía más, ¿no? Y era como un infinito de así. Y mientras me contaba todo eso, me decía que yo tenía que estudiar tarot. Y ahí fue como que me quedé yo flipando, porque yo no tenía ningún contacto ni ningún nada con el mundo tarot.
Sí, tú tienes que estudiar tarot porque es una herramienta que has utilizado en otras vidas y te va a servir mucho y te va a servir para que sea tu sustento de vida, como que tú te puedes dedicar a eso, ¿no? Y sacarle el beneficio a eso. Y yo en ese momento me quedé flipando porque, bueno, yo no sé en vuestros países, pero aquí en España, en los años 90, había una cantidad de payasos en la tele que se llamaban videntes. Y lo seguirá viendo seguramente. Entonces yo tenía un condicionamiento a que eso era un engaño, una estafa, que eso era gente que estaba loca o que no era verdad, incluso que eso utilizaban técnicas de psicología para decirte lo que querías oír, sacarte el dinero, bueno, cosas así. Yo no sabía absolutamente nada en absoluto de lo que era el tarot, ni para qué servía, ni nada. Solo tenía ese recuerdo, ese condicionamiento de esos programas, de esa gente que salía ahí. Así que, bueno, pues lo primero que hice, después de que salí de ese trance y tal, me costó varios días ponerme a ver qué era eso del tarot, ¿no? Y empecé a buscar información, a ver vídeos, y bueno, ya pues vi que es una herramienta de autoconocimiento, no de adivinación, porque sí, también se puede utilizar para adivinación, que es como lo que más se ponían en estos programas, ¿no? Adivinar cosas del futuro, tal. No, pues para ver el presente es para lo que mejor vale, ¿no? Porque cuando vemos futuro abrimos posibilidades, pero no vemos concretamente. Para ver cosas concretas, presente, el tarot utilizado para ver el presente y utilizarlo como herramienta de autoconocimiento y de toma de decisiones, es maravilloso. Bueno, pues ya había visto que era un poquito el tarot, ya estaba yo metiéndome en el rollo y tal y cual, pero no me decidía, ¿no? Y ya pues como que lo comenté un día en casa de mis padres, un día en casa comenté como lo de, pues me gustaría estudiar tarot, no sé qué, no sé cuánto. Pues me regalaron una baraja de tarot, que fue el primer tarot que tuve, que además me lo regalaron ellos. Y a través de que me lo regalaron, fue en el momento en que dijo, venga, va, pues lo voy a estudiar. Antes de tenerlo no lo había pensado, pero mira, ya después de que me lo regalaron fue como el pequeño empujón, ¿no? Y así tímidamente, sin muchas ansias, sin muchas ganas, no fue como yo me fui introduciendo en este tema, con curiosidad, ¿no? De qué es esto, de qué va, con la mente abierta, ¿no? Quitando un poco condicionamiento, quitando un poco tal. Y cuando di el curso de tarot, entonces descubrí pues otra cosa importante también, que son los dones espirituales, la intuición, cómo desarrollarlos, el tercer ojo, la glándula pineal. No es también toda esa información que yo había estado recibiendo también, pero que no había podido aplicar, porque está cuando tú vas a leer el tarot o a hacer, tú tienes que tener intuición, porque para leer el tarot hay que dejarse llevar por la intuición. Ahora hablaremos de casos concretos, ¿no? Cuando la carta dice una cosa y la intuición dice otra. Entonces empecé a practicarlo, y ejercicios que yo hacía, por poner un ejemplo, ¿no? ¿De qué color va a ser el siguiente coche que va a pasar? Y yo pues iba practicando, ¿no? Y vas ganando confianza, ¿no? Y vas viendo que va funcionando, y así es como yo aprendí, ¿no? A través de un curso de tarot, fue como 2 meses, 3 meses más o menos, y ahí yo aprendí lo básico, lo que aprende todo el mundo, lo que tú te apuntas a un curso y aprendes de tarot, ya está, lo que dan, el libreto, ¿no? De lo que es el tarot. Luego ponte tú a hacerlo, que eso es la otra parte. Yo me acuerdo que al principio hacía toda la parafernalia, echaba las cartas, no veo nada. ¿Esto qué es? ¿Qué pone aquí? ¿Esto qué quiere decir? Yo no veía. O sea, nada. Entonces nada, eso es práctica, el ponerte a practicar, y ahí descubrí yo pues otra pasión. Tenemos la edición de vídeo e imagen y tenemos el tarot. ¿Qué sale? Canal de YouTube. Es un canal de YouTube, ahí está.
Bueno, hay una cosa que has comentado que sí que es verdad que te lo quiero preguntar, más que nada porque nos ha salido un poquito del tema del tarot. Comentabas que tuvisteis un estado alterado de conciencia sin tomar absolutamente nada. Y ahí es donde te voy a tirar un poquito de